We have to seal it now. Help me with the bolts. They are almost upon us. ¿Y si te dijera que la sangre visigoda es a la vez una verdad incómoda y una mentira gigantesca? Porque la primera mentira es esta, que los visigodos eran un pueblo puro, compacto, con un ADN único que puedes detectar como si fuera una etiqueta en el supermercado. La segunda mentira, que llegaron, mandaron y desaparecieron sin dejar rastro. Y la tercera, la más peligrosa, que ser godo fue siempre una cuestión de genes, cuando en realidad, durante siglos, fue sobre todo una cuestión de poder, propaganda y estatus. Hoy vamos a abrir ese expediente, sin fantasías, con historia real y con un giro moderno, lo que la genética antigua sí puede insinuar y lo que los tests comerciales te hacen creer. Respóndeme mentalmente, ¿cuántas veces has oído a alguien decir «los españoles venimos de los visigodos»? Suena fuerte, suena épico, suena como un secreto de familia noble, pero la realidad es más extraña. Los visigodos fueron una élite migrante en un mundo romano que ya estaba mezclado, y cuando una élite manda, no necesita ser mayoría para cambiarlo todo. Solo necesita controlar las llaves, tierra, leyes, matrimonios, ejército y relato. Vamos al punto donde la historia se vuelve thriller. Año 410. Roma es saqueada. El mundo se tambalea. En Europa, grupos armados se mueven como mareas. No son naciones modernas, son confederaciones. Gente de distintos orígenes bajo un nombre común, unidos por jefes, juramentos y supervivencia. Los godos no son un ADN, son una bandera. Más tarde, esos godos pasan por el sur de la Galia y construyen un reino. Y en el siglo VI el tablero cambia, los empujan, pierden territorio, se replegan y su centro de gravedad se desplaza hacia Hispania. No llegan a una tierra vacía, llegan a una península romanizada, con ciudades, obispos, aristócratas locales, campesinos, impuestos, rutas, pleitos. Llegan a un mundo que sabe escribir. Y aquí aparece el primer secreto que poca gente entiende. Lo que hizo real a los visigodos en Hispania no fue su sangre, fue que supieron convertirse en Estado. Toledo, consejo, código, tribunal, reparto de cargos, alianzas entre familias. Un reino no se sostiene con bárbaros gritando, se sostiene con administración. Y para administrar necesitas a las élites locales hispano-romanas, necesitas sus redes, necesitas sus nombres, necesitas sus manos. Entonces ocurre lo inevitable, se mezclan, no de un día para otro, pero sí de forma irreversible. Los visigodos por arriba se casan con aristocracias locales, los locales por arriba aceptan a los nuevos señores porque les conviene sobrevivir, y la población de abajo continúa viviendo, trabajando, cruzándose, moviéndose. La sangre no se queda quieta mientras el poder cambia. Ahora viene la parte que te hace mirar tu test de ADN con otros ojos. Mucha gente cree que si los visigodos fueron tan importantes, debería verse como un gran porcentaje godo en España. Pero eso es pensar como algoritmo, no como demografía. Una élite gobernante puede ser pequeña, puede dejar una huella cultural y política enorme, y aún así una huella genética moderada o localizada. Sobre todo si esa élite se integra y se diluye con el tiempo. Y aquí entra el segundo secreto. Godo fue más una etiqueta social que una categoría biológica. Durante siglos posteriores en España, decir «soy de sangre goda» se convirtió en una forma de decir «soy de linaje noble», «soy de los de arriba», «soy de los que mandaron». Era una credencial, una palabra clave, una puerta, como un sello en un documento. Tú podías no tener ni una gota especial de nada,
Pero si tu familia tenía tierras, cargos y relatos, el mundo te trataba como godo. ¿Ves la jugada? La idea de ADN visigodo fue usada como legitimación, y cuando un mito legitima, se repite hasta que parece biología. Pero, ¿hay algo real detrás? Aquí viene la parte delicada y fascinante. La genética antigua, de época tardoantigua y altomedieval en Europa, muestra que hubo movimientos de personas y que esos movimientos a veces dejan señales detectables siglos después. En Iberia, cuando se analizan restos de ese periodo con contexto arqueológico, se observa que no todo el mundo era igual. En algunos lugares aparecen individuos con perfiles más cercanos a Europa central o del norte, junto a individuos con perfiles típicos ibéricos mediterráneos. Eso no significa aquí está el godo certificado, significa hubo movilidad real y mezcla real, y esto destruye dos extremos a la vez. No es verdad que los visigodos no dejaron nada, tampoco es verdad que España es gótica. Es más interesante. Algunas ramas sí pueden conservar pequeñas señales de esas movilidades, especialmente si descienden de líneas conectadas a élites, guarniciones, centros políticos o corredores de movimiento. Pero esas señales, con el paso de los siglos, se fragmentan como polvo. A veces te llegan, a veces no. A veces le salen a tu hermano, a ti no. A veces cambian de nombre según la empresa. Y aquí aparece el gran engaño moderno. Los tests comerciales no dicen visigodo, dicen etiquetas actuales. Si tienes una pequeña afinidad hacia Europa central o del norte por una capa antigua, el algoritmo puede etiquetarla como Francia, Alemania, británico, noroeste europeo, dependiendo de su base de datos, y entonces la gente se asusta. ¿De dónde sale esto si mi familia es de Castilla desde siempre? Y empieza el circo, teorías, peleas, orgullo, negación, cuando en realidad el resultado puede ser una sombra lejana de movilidad antigua o medieval, o puede ser una migración más reciente, o puede ser una combinación. El punto es este. El test te da una etiqueta, no una verdad histórica. Ahora vamos a hacer una escena de película, porque esto se entiende mejor así. Imagínate Toledo en el siglo VII, no como postal turística, como un lugar donde se decide el destino de familias. Un noble visigodo, o un noble que se llama visigodo, se sienta con un obispo y con un propietario hispano-romano. Hablan de tierras, de lealtad, de tributos, de matrimonios. En la puerta, soldados. En la mesa, cera, documentos, anillos. El noble mira a su hijo y piensa: si quiero que mi casa dure, necesito alianzas con quienes ya estaban aquí. Y el hispano-romano mira a su hija y piensa: si quiero que mi casa sobreviva, necesito entrar en el nuevo orden. Resultado: un matrimonio, un pacto, una red. Eso es lo real de la sangre real. Y ahora viene el giro más fuerte, el momento exacto en que los visigodos intentaron transformar su reino en una sola identidad. 589, el Tercer Concilio de Toledo. Más allá de la religión, lo importante como fenómeno social es la unificación política, crear cohesión entre élites, reducir fracturas internas, consolidar un Estado, es decir, construir un nosotros. Y cuando un Estado construye nosotros, empieza a definir quién está dentro y quién está fuera. Empieza a fabricar genealogía oficial, empieza a premiar linajes, empieza a producir memoria selectiva. Ahí nace un patrón que España repetirá durante siglos. El poder escribe historia y la historia decide estatus. Y justo cuando crees que el reino visigodo está sólido, llega el otro gran golpe del guión. 711. No hace falta describir violencia. Basta entender el efecto. El tablero político se rompe y se recompone.
el poder cambia de manos en gran parte de la península. Surgen nuevas estructuras, nuevas élites, nuevas alianzas, nuevas migraciones, y el legado visigodo queda, en parte, como memoria y como herramienta. En el norte, la idea de continuidad visigoda se usa como legitimación. Es como decir, no somos un reino nuevo cualquiera, somos herederos. Y aquí se revela el secreto final de esta primera parte. El godo sobrevivió más como relato que como sangre. La sangre se mezcló, se dispersó, se diluyó. El relato se concentró, se elevó, se convirtió en bandera. Por eso, siglos después, godo suena a nobleza, porque el mito se guardó arriba. Así que si tú vienes a este video buscando una respuesta simple, ¿cuánto visigodo tengo?, te voy a decir algo que te deja pensando. La pregunta está mal formulada. La pregunta correcta es, ¿por qué el mito visigodo sigue vivo en los resultados de ADN y en la identidad española? Porque el ADN, cuando es antiguo y fragmentado, se disfraza con etiquetas modernas, porque las élites medievales y modernas usaron el godo como certificado social. Y porque España es un país de capas, y cada capa deja rastros distintos, unos en genética, otros en documentos, otros en orgullo. Y ahora te dejo con la imagen que abre de verdad el caso, sin decir continuará, ni nada parecido. Un test de ADN no te va a dar un porcentaje llamado visigodo, pero a veces te da una pequeña anomalía que no encaja con el relato familiar. Y esa anomalía, si la miras con historia y no con ego, puede ser la rendija por donde se asoma un mundo, el de una élite que fue minoría, pero cambió leyes, nombres y linajes, y luego se convirtió en mito para siempre. La pregunta es, ¿vas a dejar que el algoritmo te cuente un cuento moderno o vas a abrir el expediente real y seguir las pistas como un investigador? Y si la mayor trampa del ADN visigodo fuera que, durante siglos, lo que se llamó godo no era una sangre, sino un permiso para mandar, heredar, casarte mejor, entrar en cargos y mirar a otros desde arriba. Y si eso es cierto, entonces el secreto no está en cuántos genes dejaron, sino en cómo convirtieron la política en linaje, y el linaje en propaganda. Porque hay una escena que casi nadie imagina cuando habla de visigodos. No es un campo de batalla, es una sala silenciosa en Toledo, un noble sentado frente a una mesa, un escriba, un anillo, un sello y una frase que decide la vida de una familia. Aprobado, aceptado, de los nuestros. En ese mundo pertenecer era poder. Y el poder, con el tiempo, se disfraza de biología. Vamos a abrir el segundo expediente, el de la fábrica del mito. Primero, la verdad incómoda. Los visigodos en Hispania no eran una multitud, eran una capa gobernante, un grupo militar y político que necesitaba controlar a una mayoría romanizada, urbana y rural, con estructuras ya existentes. Eso significa que su ventaja no era numérica, era organizativa. Tenían redes, armas, lealtades y, sobre todo, la capacidad de repartir cargos y tierras. Y aquí viene la clave. Cuando una élite gobierna, no cambia el ADN de un país como si pintara una pared. Cambia las reglas, cambia quién hereda, cambia quién asciende, cambia quién se casa con quién. Cambia que familias se vuelven más grandes con el tiempo, y ese efecto, repetido durante generaciones, puede dejar huellas genéticas pequeñas, pero persistentes en ciertas ramas, incluso si la población original era mayoritariamente local. Ahora imagina la mecánica real del poder visigodo, el problema de la sucesión. Este reino no funcionaba como un cuento de padre-hijo estable.
Hubo tensiones internas, rivalidades, golpes palaciegos, luchas por legitimidad, y cada vez que el poder se disputaba, la solución era la misma: alianzas. Y donde hay alianzas hay matrimonios, y donde hay matrimonios hay mezcla en la cima. La élite se recompone como un mosaico. Hoy manda esta casa, mañana esta otra, pasado se une con una tercera para sobrevivir. Aquí hay un dato que vuelve el relato todavía más oscuro. En un mundo de inestabilidad política, muchas familias cambian de bando para sobrevivir. La lealtad es flexible. Lo que no es flexible es la ambición de conservar tierras y nombre. Por eso el visigodo puro no tiene sentido. La élite se hizo híbrida por necesidad, y lo híbrido, con el tiempo, se vuelve tradición. Ahora viene el segundo secreto: la ley como ADN social. Lo que hizo realmente poderoso al reino visigodo fue que convirtió el territorio en un sistema legal. En la península la costumbre romana seguía viva, pero el nuevo poder necesitaba unificar y controlar. Cuando el Estado escribe ley, no solo ordena, también define categorías: quién puede heredar, cómo se reconoce un matrimonio, cómo se castiga una traición, qué vale un testigo, qué vale un juramento. Eso no es genética, pero crea algo parecido a la genética social. Reproduce a ciertos grupos y frena a otros. Y aquí aparece el giro. Cuando más tarde la gente dice «tenemos sangre visigoda», muchas veces está diciendo «mis antepasados estuvieron del lado que ganó el derecho a heredar». No habla de cromosomas, habla de posición histórica. Ahora, ¿por qué este mito se volvió tan irresistible? Porque después de 711, cuando el tablero se rompe, la herencia visigoda se convierte en una moneda de legitimidad. No importa tanto qué tan real sea biológicamente, importa qué tan útil sea políticamente. Imagina a un líder regional en el norte, en una tierra donde las estructuras cambian y el poder se reorganiza. Necesita una historia que lo eleve por encima de otros caudillos. Necesita decir «yo no soy cualquiera, yo continúo algo». Y entonces aparece el recurso perfecto. Somos herederos de los godos. Es como colgarse una corona invisible. No necesitas probarlo con ADN, lo pruebas con relato. Y cuando un relato da poder, se copia, se repite, se refuerza, se convierte en identidad nacional. Con los siglos, esa identidad se vuelve sentido común. España viene de los visigodos. Suena limpio, suena simple, y justo por eso es sospechoso. Porque la historia real es más compleja. Hispania era romana, luego visigoda en la cima, y después un territorio con múltiples centros y mezclas, con continuidad local y cambios políticos enormes. La población no desaparece, se reacomoda, se integra, se adapta, y en cada reacomodo las élites vuelven a hacer lo mismo, construir genealogías que les convienen. Ahora vamos a la parte que más engancha al espectador moderno. ¿Cómo se esconde eso en los tests? Si un test te dice noroeste europeo, francés, alemán, británico, mucha gente lo interpreta como un abuelo reciente o como un error. A veces es reciente, a veces no. A veces es una señal antigua que el algoritmo no sabe etiquetar en contexto peninsular, porque un algoritmo trabaja con poblaciones actuales de referencia, no con pueblos del siglo VI. Y aquí viene el gran secreto del ADN comercial. El test no te está contando quién eras, te está contando con quién te pareces hoy en una base de datos. Es parecido, no identidad. Entonces, ¿cómo se ve una capa visigoda real si existiera en tu familia? No como una etiqueta visigoda. Se vería como una afinidad pequeña, dispersa, a veces inconsistente entre empresas, que necesita contexto familiar para no confundirse con migraciones más recientes. Y ahí está la trampa. España tuvo migración interna intensa en siglos recientes,
además de contactos con Europa por comercio, guerras, rutas, matrimonios, soldados, puertos. Una señal norte-centro europea puede entrar por 1000 vías. Por eso, si alguien te vende «tienes 6% godo», te está vendiendo una fantasía. Lo serio es esto. Si quieres investigar una pista real, tienes que mirar patrones, no titulares. Primero, región familiar. Tu árbol viene de zonas con fuerte historia urbana, romana y tardoantigua. Rutas, centros. Eso aumenta la probabilidad de capas variadas por movilidad histórica. Segundo, coincidencias genéticas. Tus matches más fuertes apuntan a una región española clara o se dispersan. Si se dispersan de forma extraña y hay un grupo de coincidencias en zonas del norte de Europa, puede ser reciente. Si todo se mantiene dentro de España, esa afinidad norte puede ser una etiqueta de segmentos antiguos mezclados. Tercero, comparaciones familiares. Si puedes comparar con un padre o una madre, la historia se vuelve nítida, porque sabrás qué rama trae la señal. Y una vez que sabes la rama, puedes buscar documentos reales, pueblos, apellidos, migraciones. El ADN sin árbol es ruido, el ADN con árbol es brújula. Ahora volvamos a la parte cinematográfica, porque aquí hay una escena que resume todo el expediente. Un joven noble visigodo, o noble que se llama visigodo, mira a su hijo. Sabe que el reino es inestable, sabe que un rival puede caerle mañana, sabe que la sangre no lo salvará. Lo que lo salvará es una alianza, casarlo con una casa poderosa local, o con una red eclesiástica, o con un propietario que controla campos. En ese momento, la sangre gótica se mezcla con sangre hispano-romana y con otras capas, y esa mezcla no es accidente, es estrategia. Ahora salta el tiempo. Siglos después, una familia que desciende de esa red no recuerda nada de aquello, solo recuerda que siempre fuimos gente de bien, siempre tuvimos tierras, siempre fuimos importantes. Y cuando llega un test moderno, la familia ve un pequeño componente que no encaja con el relato, y en vez de leerlo como historia, lo leen como amenaza, porque el mito exige pureza, aunque la historia jamás la tuvo. Ese es el gran desenmascaramiento. El mito visigodo necesita una línea limpia. La realidad visigoda fue una red sucia de alianzas, y ahora viene la parte que convierte este episodio en un wow. Lo que muchos llaman secreto visigodo no está en una tumba escondida. Está a plena vista en la idea más repetida de todas. Nosotros venimos de los godos. Esa frase no nació para describir genes, nació para reclamar poder. Así que si quieres el verdadero misterio para tu audiencia, es este. Si godo se usó como contraseña social durante siglos, ¿cuántas familias españolas heredaron el privilegio del relato sin heredar necesariamente una gran señal genética? ¿Y cuántas heredaron pequeñas señales genéticas sin heredar el relato, porque el relato se guardó arriba, donde se guardan los títulos? La historia no te promete un porcentaje, te promete algo más fuerte: entender cómo se construye una identidad nacional a partir de una élite minoritaria, y cómo 1000 años después un algoritmo moderno puede confundir esa historia y convertirla en una etiqueta absurda. Te dejo con una última imagen. Un rey visigodo no te está mirando desde tu ADN, te está mirando desde la forma en que el poder aprendió a llamarse linaje. Y si aprendes a ver eso, ya no te engaña ningún test, ningún mito, ninguna frase épica, porque empiezas a leer la sangre como lo que siempre fue en la historia, una consecuencia de quién tuvo el derecho de escribir el relato. ¿Y si el último secreto visigodo no estuviera en tu ADN, sino en una operación de marketing medieval que duró 1000 años?
porque cuando el reino visigodo cae, lo que muere primero no es la gente, lo que muere es el centro de mando, y cuando muere el centro, la historia entra en un territorio peligroso, el de las versiones. En ese momento, quien controla el relato controla la legitimidad, y ahí nace la jugada más brillante y más oscura de toda esta historia: convertir a los visigodos en certificado de origen para cualquier poder que quiera parecer inevitable. Mira el calendario: 711 rompe el tablero. A partir de ahí, durante décadas, las fronteras no son líneas limpias en un mapa, son zonas de presión. Hay pactos, rendiciones, cambios de élites, continuidades locales, desplazamientos. En esa niebla, la pregunta no es ¿quién tenía más sangre? La pregunta es ¿quién tiene derecho a mandar mañana? Y para mandar mañana necesitas una idea sencilla que parezca antigua. Nosotros somos los herederos legítimos. Ahí aparece el visigodo como fantasma útil, no como persona real, sino como sello. La palabra godo empieza a funcionar como una llave que abre 3 puertas: la puerta del derecho, la puerta de la nobleza y la puerta de la memoria oficial. Primera puerta: el derecho. El reino visigodo dejó algo más poderoso que una espada, dejó un modelo legal, y ese modelo, en distintas formas, siguió circulando, se copió, se reinterpretó y se usó como símbolo de continuidad. Cuando una sociedad necesita parecer estable, invoca leyes antiguas, porque una ley antigua dice: esto no lo inventé yo, esto viene de siempre. Y de siempre es la forma más elegante de imponer obediencia. Segunda puerta: la nobleza. En un mundo que se reordena, las familias compiten por tierras, cargos, alianzas. Y aquí viene el truco psicológico. Si dices que tu casa viene de los visigodos, no estás contando biología, estás reclamando antigüedad, estás diciendo: mi linaje no es un accidente, mi linaje es destino. Esa frase vale más que cualquier porcentaje de ADN. Tercera puerta: la memoria oficial. Y aquí está el punto más fuerte del episodio. La memoria oficial no se escribe para recordar, se escribe para gobernar. Los cronistas, los monasterios, los centros de poder seleccionan qué se cuenta y qué se calla. Y cuando seleccionas, fabricas identidad. Por eso el visigodo se convierte en una figura casi sagrada en el relato político, porque permite construir una línea imaginaria que atraviesa el caos y llega hasta los nuevos reinos. ¿Quieres el desenmascaramiento en una sola frase? Aquí va. El mito visigodo se creó para que el poder pareciera una herencia, no una conquista. Y ahora la parte que duele: esa operación funcionó tan bien que todavía hoy muchas personas creen que visigodo es una respuesta genética, cuando en realidad fue, durante siglos, una etiqueta social diseñada para separar a los de arriba de los de abajo. Entonces, cuando alguien comenta «somos godos», muchas veces está repitiendo una contraseña antigua: «somos los legítimos». Pero volvamos a la sangre, a lo que tú viniste a ver. ¿Deja huellas reales todo esto? Sí, pero no como te lo venden. Aquí entra la distinción que cambia el juego. Huella genética no es igual a huella política. La huella política puede ser gigantesca con muy poca gente. Una élite pequeña puede cambiar leyes, lengua de prestigio, estructuras, títulos, fronteras. La huella genética, en cambio, depende de cuántos se mezclaron, durante cuánto tiempo y en qué niveles sociales. Si los visigodos fueron una élite que se integró con aristocracias locales hispano-romanas, su señal biológica no sería un bloque enorme en toda España. Sería algo más sutil, variaciones pequeñas, concentradas en algunas ramas, diluidas por siglos de mezclas posteriores.
Y aquí está el secreto que las empresas de ADN jamás te van a explicar en sus anuncios. El ADN antiguo se comporta como humo. No se queda en un lugar, se dispersa, se parte. A veces te toca, a veces no. A veces aparece como 2% en una empresa y como 0% en otra. A veces lo hereda tu hermano y tú no. Porque la herencia no reparte identidad, reparte fragmentos. Entonces, si alguien te promete, te diré tu porcentaje visigodo, te está vendiendo teatro. Lo serio, lo real, es este mecanismo. Los tests comerciales etiquetan afinidades modernas. Si en tu ADN hay segmentos que el algoritmo considera más cercanos al norte o centro de Europa, puede asignarlos a noroeste europeo, francés, alemán, británico, y tu cabeza automáticamente lo convierte en una historia. Pero esa historia puede ser medieval, o puede ser del siglo XIX, o puede ser simplemente una afinidad antigua mediterránea mal resuelta por falta de referencias. Por eso, el verdadero giro detective de esta serie es aprender a distinguir 3 capas que la gente mezcla todo el tiempo. Capa 1. Movimientos antiguos y tardoantiguos, difíciles de etiquetar, fragmentados. Capa 2. Migraciones históricas y modernas dentro de España, enormes, muy reales. Capa 3. Propaganda social, que convierte cualquier cosa en linaje. Ahora te voy a dar el golpe final del documental. El visigodo no murió, cambió de máscara. En la Edad Media, el prestigio se construye con genealogía. En la Edad Moderna, con limpieza de sangre y reputación. En la era del ADN, con porcentajes y capturas de pantalla. Es la misma hambre con herramientas distintas, la necesidad humana de pertenecer a una historia que te haga sentir importante. Y en esa hambre, el mito visigodo se recicla perfecto, porque suena a origen, suena a verdadero, suena a antes de todo, y sobre todo suena a superioridad. Por eso es peligroso, porque es fácil convertirlo en arma cultural. Yo soy más auténtico, yo soy más español. Cuando la historia real demuestra exactamente lo contrario. España es un mosaico construido por capas. Si quieres la verdad incómoda, aquí la tienes. La historia española no premia la pureza, premia la mezcla estratégica, premia la adaptación, premia la red. Y eso nos lleva al final más fuerte de todos. ¿Cómo se investiga de verdad una posible pista visigoda sin caer en fantasías? No con un porcentaje, con un método. Primero, localiza tu región y tu historia familiar real, aunque sea mínima, los 4 abuelos. Los movimientos internos del siglo XX explican más cosas que cualquier mito. Si tu familia pasó por grandes ciudades, por zonas industriales, por migración campo-ciudad, tu ADN se volvió más mosaico, aunque el relato familiar sea «somos de aquí de toda la vida». Segundo, mira coincidencias, no solo etiquetas. Las coincidencias genéticas te dicen con quién compartes ancestros reales. Si tus coincidencias fuertes son españolas y coherentes por región, tu base es clara. Si aparecen grupos de coincidencias inesperadas fuera, eso suele apuntar a un evento más reciente o a una rama concreta que se puede rastrear. Tercero, si puedes, compara con un padre o una madre. Esa es la linterna real, porque te separa ramas, y cuando separas ramas, la historia deja de ser misterio y se vuelve mapa. Y por último, la regla de oro. No conviertas un segmento en identidad. Un segmento es una pista, no una bandera. Ahora, la escena final, la que te deja con escalofríos. Imagina una corona visigoda, no la corona brillante de película, sino el símbolo. Esa corona, en la historia real, no garantiza pureza, garantiza poder. Y el poder, cuando cambia el mundo, se aferra a cualquier relato que lo haga parecer legítimo. Por eso el visigodo se volvió mito fundador, porque era útil,
porque era rentable, porque convertía la violencia del cambio en una herencia natural. Así que aquí termina el expediente con la frase que resume todo el episodio. El ADN visigodo no es una etiqueta escondida en tu saliva, es una historia que se usó para gobernar. Y si quieres saber cuánto queda de verdad, no busques un porcentaje. Busca dónde tu familia encaja en el mapa de rutas, ciudades, élites, leyes y migraciones. Porque lo que heredaste, más que godo o romano, es algo más español que cualquier mito. La prueba de que tu historia viene de capas y que ninguna corona pudo jamás detener la mezcla. Y ahora te dejo con la pregunta final, la que debería quedarse en la cabeza del espectador cuando apaga el video. Si durante 1000 años godo significó privilegio y legitimidad, ¿cuántas veces te contaron una historia de origen para darte orgullo? ¿Y cuántas veces esa historia fue, en realidad, una forma elegante de esconder cómo se construyó el poder?